en la cual también podés ver la transmisión en vivo que estamos haciendo. Y ahora, siendo las 12:38, tenemos un contacto internacional porque vamos a hablar con el presidente de la Organización de Jóvenes por Latinoamérica, Luis Vega Cisneros, quien reside en Perú. Hola Luis, muy buenos días. Los saludamos Federico y Josías aquí en FM Independencia de la provincia del Chaco, en la República Argentina. Muy buenos días, Josías y Federico. Reciban un saludo pues desde el vecino país, ¿no? Desde Perú. Espero que se encuentren bien pues en esta crisis que nos encontramos a nivel mundial. Muchas gracias, Luis, por tener la amabilidad de dialogar un ratito con nosotros. Luis, primero le queríamos consultar por la situación de coyuntura ahí en su país. ¿Qué es lo que está pasando con su presidente? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Sí, políticamente hay mucho que criticar aquí en mi país y judicialmente pues habrá que investigar todo lo que está pasando. Pero debo enfatizar que de ninguna manera se puede permitir un golpe de Estado para favorecer pues los intereses de terceros. Debo mencionarte que aquí en mi país, en medio de la crisis sanitaria y económica, pues volvemos a experimentar una hecatombe política, ¿no? En los últimos días, pues, el Congreso de la República oficializó un proceso de destitución contra el presidente Martín Vizcarra por presunta incapacidad moral permanente. Pues no, para algunos legisladores pues que apoyan este pedido, el mandatario habría mentido en torno a un caso pues que se investiga ya desde hace varios meses, ¿no? Atrás. Todo esto se da pues a través o surge tras la revelación de unos audios, ¿no? En la que se oye pues la voz del presidente Vizcarra. Las grabaciones aún no tienen un peritaje fiscal, ¿no? Han sido desestimadas por el propio mandatario. En un mensaje de la Nación a través que se pronunció el presidente Vizcarra, pues indicó que el ánimo de sacarlo tiene un fondo netamente político y negó pues que vaya a renunciar al gobierno. El legislativo, ¿no?, va a evaluar una decisión final el próximo 18 de septiembre, ¿no?, que es el día viernes. Ese es el proceso que está atravesando mi país, Federico y Josías. Luis, soy Josías, gracias por recibirnos. ¿Se nota algún apresuramiento por parte del Congreso de la República para someter a esto al presidente electo por la voluntad popular? Y digo apresuramiento porque vos lo decías recién, no hay un peritaje judicial, fiscal, no hay un peritaje sobre las grabaciones. Y esta llamada habilidad moral no se puede prestar para cuestiones internas políticas que terminarían afectando la institucionalidad del país. ¿Se puede escuchar, Luis? ¿Me pudiste escuchar? No te pude escuchar la última parte, Josías. Sí, que ¿no notás un apresuramiento por parte del Congreso de la República en el sentido de que si aún no están los peritajes sobre el video, sobre el audio, cómo puede ser que avance tanto la cuestión política o judicial en el Congreso, mientras tanto no hay un veredicto o un dictamen por parte de peritos expertos en estas cuestiones tecnológicas? Y después lo otro que te decía, lo último, es si esta llamada habilidad moral no se puede prestar para cuestiones políticas netamente partidarias que terminarían afectando la institucionalidad del país. Sí, bueno, primero me gustaría pues comentarte 5 puntos importantes donde que los legisladores o los congresistas de mi país mencionan de por qué se tendría que vacar al presidente pues por la incapacidad moral permanente. Ellos, un breve resumen, Josías, es que primero unos audios comprometedores, ¿no? Es lo que señalan los legisladores. Si bien es cierto, pues el 10 de septiembre el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República de mi país, el legislador Edgar Alarcón, quien tiene una serie de cuestionamientos por actos de corrupción, Estamos hablando con Luis Vega Cisneros, quien es presidente de Jóvenes por Latinoamérica. Ahí te escuchamos, Luis. Sí,
Pues en dos de los audios se oye al mandatario, ¿no? Al presidente de la República, en conversación con Karen Roca, que ahora es pues su ex asistenta. Y en un tercero participan la ex funcionaria y el cantante Richard Cisneros, cuyas irregularidades o contrataciones con el Estado produjeron en mayo pasado la renuncia de la entonces ministra de Cultura. No, en el primer diálogo de Vizcarra y Roca se entiende pues que ambos discuten sobre lo que ella declararía ante la Fiscalía respecto a Cisneros. El tema central era la cantidad de ingresos que Cisneros había registrado en el Palacio de Gobierno. Según la grabación, en la que también se oye a una secretaria, la entrada de Cisneros habrían sido 6. En la segunda grabación se escucha la mención de una renuncia por parte de Roca y el reclamo que la misma le hace pues a Vizcarra por aparente deslealtad y favoritismo hacia otros asesores. En el tercer audio que mencionaron, pues Roca habla con Cisneros sobre su frustración. En un momento se oye a Cisneros jactarse de dirigir a Vizcarra en decisiones cruciales de gobierno, como el cierre del Congreso de septiembre del año pasado. También quiero mencionar, pues, quién es Richard Cisneros y por qué su figura ha remecido la política peruana, ¿no? Richard Cisneros se promociona, pues, con un nombre artístico de Richard Swing, ¿no? Él es poco conocido, él se dedica al canto, ¿no? Su carrera no es tan notoria a nivel nacional. El compositor había colaborado entonces con canciones para mítines, en declaraciones públicas. Martín Vizcarra, pues, quien estuvo en la lista de Kuczynski, el anterior presidente, ha admitido que conocía a Cisneros, ¿no? El caso de Richard Cisneros es investigado por el Congreso y la Fiscalía. El Ministerio de Cultura contrató por miles de soles al compositor para diferentes servicios entre 2018 y 2019. Cisneros no tendría aptitudes para este puesto que lo contrataron o que le confiaron, ¿no? El segundo tope, ¿no? O el tercer punto es que Martín Vizcarra le habría mentido al país, como lo señalan los legisladores. Los audios generan sospechas sobre Vizcarra, pues por haber rechazado siempre cualquier vínculo con el cantante, ¿no? Pues el jueves, dando respuesta a la polémica y a los pedidos de Vizcarra, dio este mensaje, ¿no? Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado de manera legal constituye casual de vacancia. Desafió por la cadena nacional. También dijo, él ya conocía pues de la existencia de estos audios hace 40 días, ¿no? Y que estos habían sido maliciosamente manipulados. Asimismo, expresó que el mayor interesado en que las investigaciones muestren en el fondo de la verdad es el mismo presidente Vizcarra. Hasta el momento no existen datos concluyentes, como mencionábamos, sobre los audios, solo dudas, ¿no? El presidente quiso ocultar la información sobre las visitas de Cisneros. Hubo un interés particular en el registro de ingresos de esta persona. ¿Qué hubo detrás de estas visitas? Para los legisladores que promueven la vacancia, el material es suficiente para concluir que el presidente le mintió a la ciudadanía. Según varios expertos en la materia, pues los audios se entendería que hubo un encuentro entre Cisneros y el presidente, aunque las mismas grabaciones se señalan que esto se produjo por insistencia de Cisneros. Bueno, tampoco es la primera vez que ponen contra las cuerdas a Vizcarra, ¿no? En 2017, siendo contralor, reveló el audio de una reunión que tuvo con él, ¿no? Luis, ¿sabes qué quería preguntarte? Vos que estás involucrado con las cuestiones juveniles y con el activismo juvenil, ¿cómo viven los jóvenes esta situación del país? Digo, por lo que se plantea, parece que la política, parecido a lo que ocurre acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, la política va por un camino, la cuestión sanitaria va por otro, y de rehén o con cierto alejamiento y despego de la sociedad, vamos por otro camino. ¿Cómo ven los jóvenes esta situación política que están viviendo? Bueno, la juventud aquí en mi país pues está, digamos, dividida, ¿no? Porque muchos de los jóvenes están a favor de la vacancia contra el presidente Vizcarra en esta crisis sanitaria, y muchos de la juventud también están apoyando al presidente Vizcarra, porque muchos de ellos creen pues que no es favorable o no es necesaria
esta vacancia contra el presidente, y muchos de ellos pues quieren que termine su mandato, ¿no? Y pues hay una cierta incertidumbre en mi país de parte de los jóvenes. Que en el día, esta mañana creo, Luis, hay una cuestión también de parte del Congreso con con la ministra de Economía, la ministra de Hacienda también del Perú. Sí, efectivamente, cabe mencionar pues que la censura a la ministra de Economía, ¿no? De hecho, de paso, que es muy joven. Sí, sí, es joven. Muchos la han catapultado de que los jóvenes no pueden tener ese cargo, ¿no? Que ella tiene, la ministra actual. Tiene una cierta aprobación de la mayoría de la población, pero estos últimos meses ha ido en desaprobación por el caso de Reactiva Perú, ¿no? Ya que muchos de estas empresas han sido favorecidas, pues empresas que tienen serios cuestionamientos, ¿no? Luis, ¿el presidente Vizcarra tiene mayoría o minoría en el Congreso? Cabe mencionar que el presidente de la República no tiene una bancada que lo respalde en el Congreso de la República. Uh-huh. Claro, por eso están viviendo esta situación. Y Luis, en las últimas noticias que publicó la agencia de noticias AFP, señala que en el día de hoy parece que se están debilitando las posibilidades de una destitución, que muchos posibles enemigos que estaban pidiendo su destitución ahora se están moderando. ¿Tenés la misma información? Sí, claro que sí. El hecho nace de que aún no se han comprobado la comisión de los delitos, ¿no? Uh-huh. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de aquí de Lima ha solicitado los audios para su peritaje dentro de la investigación del caso de SWIM. Es por ello que, como la bancada de Alianza para el Progreso y la bancada de Somos Perú, pues han retrocedido al pedido de la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Cabe mencionar también que hace días el Consejo de Ministros ha salido a pronunciarse de que el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, pues se haya contactado con las fuerzas de la Marina, ¿no? Y esto pues trae también una serie de contradicciones. Iniciaste esta conversación, Luis, iniciaste esta charla de que no se puede tolerar un golpe de Estado en la República del Perú. Exacto. ¿Por qué hacía énfasis en este golpe de Estado? ¿Se lo analiza así, de esta manera? Sí, muchos expertos en la materia lo señalan, que sería como un golpe de Estado que estaría pues ejerciendo el Congreso de la República Manuel Merino, ya que, como lo mencionábamos, estos audios fueron presentados en pleno, ¿no? En pleno sesión del Congreso de la República. No fueron presentados de acuerdo a la jerarquía que se tendría que presentar estos audios por parte del legislador Edgar Alarcón. Pudimos acceder a una noticia, Luis, de que la cúpula presidencial, si se quiere, presentó una medida cautelar ante la justicia para que el Congreso momentáneamente no avance hasta que se esclarezcan más puntos sobre esta cuestión. Así que por ahí lo del viernes, la votación del viernes, por ahí está en juego por la medida cautelar que presentó el Ejecutivo. Exacto, el Consejo de Ministros pues presentó una medida cautelar, ¿no? Que tiene como objetivo buscar que el Tribunal Constitucional defina el concepto de vacancia por incapacidad moral, utilizada pues por la moción presentada en el Congreso. Esto lo definió pues la ministra de Justicia, Ana Neira, en una entrevista con una radio local. Luis, cambiando un poco de tema, ¿cómo está la cuestión de la pandemia del coronavirus allí? Sabemos que están quintos en cuanto a contagios, lamentablemente, a nivel mundial. Sí, exacto, Josías. Aquí en mi país, pues la crisis sanitaria se está viviendo de manera muy mal, ¿no? Porque hay serios cuestionamientos en actos de corrupción por casi la mayoría de las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Un claro ejemplo es la compra de mascarillas que han hecho algunos gobiernos regionales con precios sobrevalorados, ¿no? Pero ya aquí en mi país la mayoría de las personas pues ya está saliendo a la calle, ¿no? A buscar, como se dice, el pan para que puedan también pues alimentar a la familia, ¿no? Ya que también hay que mencionar
que se ha dado pues un proceso de, ¿cómo lo podría decir? Bueno, ahorita no tengo el nombre, es el trabajo permanente, ¿no? Luis, ¿hubo algún tipo de subsidio para la población? Por ejemplo, aquí en Argentina se le dieron 10.000 pesos a casi entre 9 y 11 millones porque eran personas que no podían trabajar por la pandemia. ¿Allí ocurrió lo mismo? Sí, bueno, por parte del gobierno de mi país, pues se dio un bono, ¿no? El monto de 760 soles a las familias. También se dio un bono independiente a los trabajadores, un bono rural para las zonas rurales, ¿no? Ah, bien. Pero, y algunos, pues, que los programas sociales de ayuda por parte del gobierno nacional. ¿Y hubo cuarentena allí? Sí, hubo una cuarentena, pues hasta el momento seguimos con la cuarentena focalizada, ¿no? En algunas regiones de mi país todavía existe la cuarentena. Cabe recordar que los domingos es inamovilidad, nadie puede salir a la calle, ¿no? Y a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana seguimos todavía en la inamovilidad. Luis, tu fundación también se aboca, mejor dicho, tu organización también se aboca a cuestiones climáticas, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, Josías. ¿Podés contarnos cómo está la situación allí ambiental? Aquí, por ejemplo, en Argentina, en las últimas semanas hubo algunas protestas contra el gobierno porque se estaba trabajando en la posibilidad de que se hagan granjas donde se críen chanchos hacinados, poniendo en riesgo, por supuesto, todo el medio ambiente para vendérselos luego a China. Esto fue muy repudiado aquí en Argentina. ¿Cómo está la situación allí en temas medioambientales? Bueno, en temas medioambientales aquí en mi país pues hemos venido sufriendo una cierta de incertidumbre, ¿no? Cabe mencionar pues que la tala de los árboles en la selva sigue en aumento, ¿no? Aún no paraliza. También el caso de que pues estos últimos meses hemos evidenciado los incendios masivos en la mayoría de las regiones, ¿no? Sí, aquí también. Tanto en la selva, en la sierra. Luis, te queríamos, no sé si se puede compartir y que vos lo puedas escuchar. Tenemos los audios que fueron presentados por parte de Alarcón en el Congreso. Si querés lo compartimos juntos en esta especie de denuncia contra el señor presidente. Sí, claro que sí, Josía. Bueno, en el momento no tengo, pero sí. Ahí lo tenemos nosotros y lo escuchamos juntos. Pero claro que sí, perfecto, Josías. Me parece interesante. Todo el mundo se pone nervioso. ¿Y no se pone nervioso por Miriam? Se pondrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por Miriam. Estoy hablando de tu caso. Claro, mi caso sí es el patético, es el peor. Mi caso va a traer abajo al gobierno, presidente. Escúchame, no, en absoluto. Presidente, yo lo único que le digo es que yo sí, o sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día, pero a mí la fiscal, hoy día le dije temprano, me ha llamado el asistente del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva citación. ¿Y quién me va a ayudar económicamente con el abogado? ¿Y quién te está ayudando ahora? ¿Quién te está ayudando ahora con él? Usted y Oscar, pues. Por eso, pues, o sea, ¿qué diferencia hay? No entiendo. Te aseguro, Richard, te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. Sí. No le importa, mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Me ha agotado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Todo, o sea, me ha humillado de la peor manera, Richard. De la peor manera y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo. Te lo juro que no te estoy mintiendo, pero él me ha humillado. Lo que sí solicito por su intermedio, señor presidente, es que se le dé las garantías, de su vida, de su familia, en este caso a la señora Karen Roca, al señor Richard Cisneros. Si bien es cierto, ellos, no sé si ellos no han alcanzado la información, pero sí por lo que están expresando en los audios estarían expuestos a cualquier situación que estarían de por medio de su vida. Ahí escuchábamos, Luis, unos audios que se había filtrado y fueron los que se habían presentado en el Congreso. Te queremos agradecer por tu tiempo, por habernos explicado y por haberte tomado la prolijidad, la amabilidad de poder contarnos cómo lo están viviendo ahí, tanto institucional
como política y socialmente también esta situación grave que de todas formas perjudica y daña las instituciones democráticas de nuestros países. Sí, cabe mencionar también, José, muchas gracias por esta entrevista, es que en pleno proceso de vacancia contra el presidente, ¿no? Que tenían que votar los congresistas, algunos parlamentarios señalaron que primero que tendrían que aprobar un proyecto de ley que impide pues que sentenciados en primera instancia postulen a cargos públicos. Esta ley ya que ha sido retrasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta ley debería haber sido debatido en pleno hace muchos meses atrás. Y este proyecto de ley pues también trae es como una cara de una moneda de doble cara, ¿no? Muchos han cuestionado también este proyecto de ley de parte de los congresistas. En Argentina el año pasado se ha bloqueado legislativamente el tratamiento de, acá se lo denomina ficha limpia. Ficha limpia que el miércoles en una de las provincias argentinas, Luis, en la provincia de Mendoza, se lo estaría aprobando, que es en donde ciudadanos no podrían acceder a postulaciones para cargos públicos siempre que tengan problemas con la justicia, ya sea nacional o provincial. Así que otra vez agradecerte, Luis, por tu tiempo, y estamos a tu disposición, y seguramente si hay algún tipo de avance judicial o legislativo para con el presidente, con la institución, nos estaríamos comunicando con vos de vuelta para que nos explique, que nuestra audiencia pueda conocer el caso también. Sí, muchas gracias, Josías y Federico, por esta invitación, ¿no? Y poder compartir la situación actual que está viviendo pues mi país, ¿no? Tanto en la crisis política y la crisis sanitaria. Claro que sí, estaremos atentos pues a lo que pueda ocurrir el día viernes, ¿no? Con este proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Claro que si se realiza este proceso de vacancia, pues asumiría el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, pero esperemos que no lleguemos a eso y pues que sigamos. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego, Luis. Dialogábamos con Luis Cisneros Vegas, quien es el presidente de la Organización de Jóvenes por Latinoamérica. Una charla muy rica, muy interesante.